Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, una vez más queremos invitar a cada uno de nuestros oyentes, seguidores de todas nuestras redes sociales, las personas que nos escuchan en esta emisora Busco en Ti Radio, recuerda que donde estás no es el final, a ese evento magnífico que está programando para septiembre 30, octubre 1 en la Ciudad de México. Son 2 días llenos de información, llenos de revelación, donde el Padre nos estará hablando sobre la identidad. Esa identidad realmente que aún no reconocemos. Esa identidad que nos aleja de lo que es la paternidad y nos mantiene muy sometidos a lo que es esa orfandad en la cual vivimos día a día, de acuerdo a todo lo que el mundo nos está mostrando. Así que cada una de la información para nuestro evento, 30 de septiembre y 1 de octubre, ya está disponible en las redes sociales. Allí está toda la información. Hay un formulario para inscripción. Así que bueno, esperamos verlos a cada uno de ustedes, los que nos ven, los que nos escuchan. Estaremos allí la gran mayoría de los colaboradores de Busco en Ti. Esperamos poder tener ese contacto con ustedes físicamente, así que los esperamos. Gracias por estar allí realmente y por aceptar ese llamado que el Padre nos hace. Bueno, Rafael, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge. Pues ya estoy listo para el segmento de esta tarde. Lo he titulado El bautismo de Jesús. Y bueno, pues ya sin más preámbulo, voy a hablar de este tema. Es un tema importante, el concepto de bautismo. Principalmente lo vemos en el Nuevo Testamento, en la Biblia, aunque había otras prácticas con el uso de agua para la purificación. Principalmente en el Nuevo Testamento se enseña lo que es el bautismo de Juan y posteriormente el bautismo de Jesús en espíritu y fuego. Y bueno, puntualmente en el Nuevo Testamento vemos cómo Juan el Bautista, preparando el camino del Mesías, hablaba a la gente, le llamaba al arrepentimiento y también la bautizaba en el río Jordán. Y esto era la preparación del corazón y la condición espiritual de las personas para la llegada de Jesucristo, para el inicio de su ministerio en esta tierra. Si leemos Lucas 16:16, nos dice que la ley y los profetas llegan hasta Juan. Y desde entonces se anuncian las buenas noticias del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Es decir, toda la ley termina hasta el anuncio de Juan, de la venida del Mesías, y las buenas noticias o lo que es el Evangelio comienzan en el ministerio de Jesús y todo el mundo se esfuerza en entrar en el Lucas 16:16. Entonces, por decirlo así, el bautismo de Juan inició una nueva etapa para el corazón de los israelitas que eran sensibles a seguir a Dios, a obedecer a Dios, y estaba anunciando un cambio, algo diferente de la ley que conocían los judíos. Y todo esto pues lo podemos leer en los evangelios, en el capítulo 3 de Mateo. Nos narra, dice, en aquellos días Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto de Judea y decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan exhortaba a las personas, a los judíos, que buscaran a Dios y se arrepintieran porque ya estaba el reino de los cielos aquí en la tierra. Y la predicación de Juan pues tuvo respuesta de muchas personas. Dice que Mateo 3:5 dice que a él acudía la gente de Jerusalén y de toda Judea y de toda la provincia cercana al río Jordán. Tuvo una respuesta considerable Juan el Bautista a su llamado, y dice Mateo 3:6 que ahí en el Jordán la gente confesaba sus pecados y Juan los bautizaba. Así es que vemos que el bautismo en agua toma un papel relevante en la salvación de las personas y en el inicio de una nueva vida caminando con Jesús.
El uso del agua para purificación lo podemos ver, sí, en el Antiguo Testamento, principalmente en los sacerdotes y levitas que se preparaban para su servicio a Dios en el templo y utilizaban agua para santificarse. Éxodo, en el capítulo 30 y los versículos 20 y 21 nos hablan de ello. Dice, para que no mueran, se les está dando instrucciones a los sacerdotes y levitas. Dice, ellos deberán lavarse con agua al entrar en el tabernáculo de la reunión y cuando se acerquen al altar para ministrar y quemar la ofrenda encendida en honor al Señor. Deberán lavarse las manos y los pies para que no mueran. Esto será un estatuto perpetuo para Aarón y su descendencia por todas las generaciones. De alguna manera, en el Antiguo Testamento vemos que el uso del agua se utilizaba como preparación para el servicio a Dios. Y algo similar o equivalente fue en el caso de Jesús. Antes de iniciar su ministerio, Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, como una preparación para ofrecer a Dios un sacrificio y estar en las mejores condiciones, presentarse correcto delante de Dios. El Evangelio de Mateo nos narra también en ese mismo capítulo 3, los versículos de 13 al 17 nos narra cómo es que Jesús se bautizó. Dice, Jesús llegó de Galilea al Jordán y estaba Juan, ahí donde estaba Juan. Y Jesús llegó para ser bautizado por Juan, pero Juan trató de impedirlo, reconociendo que tenía enfrente a Jesús, el Hijo de Dios. Y le dijo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Como que en ese momento Juan honró a Jesucristo, reconociéndolo como el Hijo de Dios, y dice, ¿por qué yo te voy a bautizar si tú eres Dios? Pero Jesús le respondió, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos toda justicia. Entonces Juan lo bautizó. Y como sabemos, pues Jesús fue obediente y hasta la muerte y muerte de cruz. Y Jesús confesó que él no vino a abrogar la ley, sino le vino a dar el verdadero sentido. Entonces, de alguna manera, Jesucristo, al ser bautizado, pues estaba preparando para su servicio a Dios, el que había venido a cumplir aquí, a la tierra. Y nos narra este pasaje que Jesús, después de ser bautizado, salió del agua inmediatamente, los cielos se abrieron en ese momento y el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús en forma de paloma. Y se oyó una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Entonces, Jesús, cumpliendo y simbolizando la sombra que era el Antiguo Testamento de lo que habría suceder después con la llegada de Jesús, pues nos muestra su preparación al ser obediente, al bautizarse, al no saltar ese paso solo por saber que Él era Dios, sino al ser obediente y cumplir lo que estaba dispuesto para mostrar esa humildad y ese corazón correcto para servir a Dios. Y con ello Jesús también pues le dio un significado al bautismo en agua porque visualmente pues representa la muerte y sepultura y la resurrección. Es decir, el bautismo en agua es por inmersión total de la persona en las aguas para después emerger. En ese sentido, lo que el bautismo en agua ilustra, de acuerdo a lo que nos enseña el libro de Romanos, el capítulo 8, que ahora lo vamos a revisar, el capítulo 6, nos dice que somos como Jesús, simbolizando esa muerte y esa resurrección. Y es un testimonio muy visual para las personas que deciden, así como lo hizo Jesús, hacer que se cumpla toda justicia y obedecer y caminar con Jesús, aquel en quien han creído. Así es que, pues Jesús
antes de adelantándome un poquito aquí en los acontecimientos, porque estoy hablando de su bautismo, pero cuando Jesús resucitó, pues Jesús también dio una gran comisión a sus discípulos y les dijo, lleven el evangelio a todo el mundo y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y por decirlo así, esta gran comisión incluye al bautismo en agua como algo indispensable y estratégico para la salvación. Marcos 16, 15 y 16 nos dice que Jesús dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura y el que crea y sea bautizado será salvo. Entonces son dos eventos importantes que señala Jesús en lo que debe de pasar en una persona que entrega su vida. Dice, el que crea y sea bautizado será salvo. Entonces, por eso es que digo que el bautismo en agua se convierte como algo estratégico, indispensable para tomar esa salvación que nos ofrece Jesús y seguir caminando con él. Dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces nos habla de dos cosas, creer en Jesús como el Hijo de Dios y toda la obra que él vino a hacer por nuestra redención y también ser bautizado. Jesús, como sabemos, como buen maestro, pues no nos va a pedir algo que él no haya hecho y Jesús nos pone el ejemplo de que él se bautizó, aunque Juan el Bautista creía que no era necesario porque Jesús es Dios. Pero aún así Jesús pone el ejemplo de lo que después nos pide a todos aquellos creyentes que entregamos nuestro corazón a Él. Entonces, todo creyente en Cristo, aquel que ha reconocido a Jesús como el Señor de su vida, también es como escogido, apartado para servir a Dios, llevando el Evangelio a las personas que lo necesitan. Utilizando su vida para llevar buenas noticias. Y pues Jesús manda que el que crea y se bautice, y luego esas personas que creyeron y se bautizaron son salvos, pero también son el instrumento de Dios para su servicio. Es decir, de alguna manera pasa algo similar a lo que sucedió con Jesús cuando fue bautizado e inició su ministerio y servicio a Dios, pues sucede día a día con todas las personas y creyentes en Jesús que lo siguen, se bautizan y después pues dan su testimonio y de alguna manera evangelizan a las personas que necesitan oír de Jesucristo. Entonces todo creyente pues ya tiene un potencial para obedecer a Dios y llevar a cabo su voluntad en su vida. Por eso es muy importante que tome en cuenta el bautismo en agua, por todo lo que ya comenté, por la escritura que declara que para ser salvo hay que creer y bautizarse, por el ejemplo de Jesús, que antes de iniciar su ministerio, él se bautizó, aunque parecía que él no debería de hacerlo por ser Dios. Toda persona que entonces, que ha reconocido a Jesús como el Señor de su vida, que está convencido de caminar en la verdad, en santidad, apartándose del pecado, en servir fielmente a Dios, pues obedece lo que Jesús ya nos puso por ejemplo, ¿verdad? Podemos ver entonces en el Nuevo Testamento el llamado de Pablo, del que hemos hablado en otras pláticas, como pues él también se bautizó, pero nos enseña algo muy importante acerca del bautismo en Romanos 6, en el capítulo 6 de Romanos, a partir del versículo 1, pues Pablo hace reflexionar a los creyentes romanos y a cada uno de los que leemos hoy esta escritura. Y Pablo dice, se pregunta Pablo en el versículo 1 de Romanos 6, dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos pecando para que la gracia abunde? Hablando de un Dios de gracia que perdona pecados, Pablo hace esta pregunta a los romanos, dice, ¿van a continuar pecando para que la gracia de Dios abunde? Y dice Pablo, no, de ningún modo, porque nosotros hemos muerto al pecado. Si hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo viviremos en él? Y algo de lo que representa el bautismo en agua es que así como Jesús murió
y pues fue sepultado. Asimismo, nosotros en el bautismo en agua, al sumergirnos en agua, pues ejemplificamos esa muerte y sepultura de Jesús, pero también implica nuestra muerte al pecado. Y es lo que Pablo está enseñando a los romanos. Dice, nosotros ya morimos al pecado. Y eso sucedió cuando recibimos a Jesús como el Señor de nuestra vida. Y eso se ilustró, se demostró con nuestro bautismo en agua. Porque el bautismo en agua pues nos une en una fe con Jesucristo. Ya no vivimos de acuerdo a lo que nosotros creemos, sino ahora vivimos conforme al propósito de Dios. Y por eso Pablo se dirigía a los romanos que ya eran creyentes, que tenían la convicción de la muerte y resurrección de Jesucristo y de cómo deberían de vivir una nueva vida ahora en Cristo. Y Pablo continúa en Romanos 6:3, dice, ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces Pablo trae a colación el bautismo en agua y dice, si hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque ya lo ejemplificamos. En ese sentido, de esa manera, es como si nuestros pecados ya hubieran sido puestos sobre Jesús. Jesús, que Él fue perfecto, que Él no pecó, pero pues que se hizo pecado por nosotros. Y nosotros al ser bautizados en la fe por Jesús, pues ya morimos de alguna manera a ese pecado. Versículo 4 de Romanos 6 dice, por tanto, nosotros hemos sido sepultados con Jesús por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los creyentes? Bueno, pues lo que sucede es que aceptan a Jesús, algo pasa en su corazón, en su espíritu, la convicción de creer en Dios, en el Hijo de Dios, y después dar esos pasos de fe, de obediencia, al ser bautizado, y dar un testimonio visual público a las demás personas de que Él está con Jesús. Y ejemplificando eso, su muerte y resurrección con Jesús a través del bautismo en agua, de lo visual, tan visual que es, ¿verdad? El aspecto del bautismo en agua, la parte gloriosa, es que cuando se sale del agua, pues se simboliza la resurrección de Jesucristo y simboliza también una nueva vida en Cristo, diferente a lo que cada uno de nosotros éramos antes sin Cristo. Y Jesús pues fue resucitado de entre los muertos por el Padre, por su gloria. Jesús derrotó a la muerte, al tercer día resucitó. Y así como Jesús ya obtuvo esa victoria por nosotros, pues cada creyente cuando se bautiza, pues es merecedor de esa resurrección, de esa nueva vida, para caminar en ella. Versículo 5 de Romanos 6 dice, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Entonces es muy importante que los creyentes, quienes son evangelizados y aceptan a Jesús, pues también den el paso del bautismo en agua por todo lo que implica en nuestra nueva vida en Cristo, lo que simboliza la resurrección a la que tenemos derecho porque Jesús ya la ganó para nosotros. Y cuando las Escrituras pues mencionan el término resurrección, siempre se refieren al reino de Dios en la vida de las personas, en donde la muerte ya no tiene autoridad y dominio sobre ellas porque Jesús nos ha prometido pasar la eternidad con Él y por eso nosotros debemos de hacer sus mandamientos, que Él nos dice que no son gravosos. Jesús ya venció la muerte y entonces cuando nosotros nos unimos en fe con Cristo, en esa semejanza de su muerte, pues también estamos unidos con Él en esa semejanza de resurrección. Y bueno, a veces más de uno de nosotros ha de haber pensado cómo es que a raíz de 12 discípulos y de
pues algunos cientos de seguidores de Jesús, pues el mundo fue alcanzado para conocer, para recibir el evangelio. Porque hoy pues se antoja difícil en un mundo tan grande y pues además en aquel tiempo no tenían los medios de transporte y tecnología que hoy tenemos, pues uno se queda asombrado cómo es que se extendió el evangelio en el mundo con discípulos sencillos, sin preparación, pero llenos del poder del Espíritu Santo. Pues todo eso sucedió por la obediencia de los discípulos de Jesús y de la gente que se empezó a convertir. Y tenemos el libro de Hechos, donde pues podemos ver en sus diferentes pasajes las personas que se iban bautizando, creyendo en Jesús y obedeciendo lo que vieron que Jesús también hizo. Por ejemplo, Hechos capítulo 8, 26 al 38, nos narra cómo Felipe fue enviado por un ángel del Señor a un funcionario etíope. Y Hechos 8, 26 al 38 nos narra cómo, pues de repente Felipe se vio en el desierto, en el camino, en ese camino que iba hacia Jerusalén, y iba un funcionario etíope, un alto oficial, un eunuco de la reina de Candace, la reina Candace, reina de los etíopes, y era un alto funcionario que se encargaba de administrar el tesoro de esa nación, pero él buscaba a Dios de corazón, iba a Jerusalén a adorar. Iba leyendo, dice la narración, el libro del profeta Isaías. Así es que cuando Felipe se acercó a él, a su carruaje, Felipe le preguntó, ¿y entiendes lo que lees? Y el etíope le dijo, ¿cómo voy a entender si no hay quien me guíe o quien me lo explique? Y Felipe entonces le explicó que lo que el profeta Isaías estaba diciendo no se refería a el mismo profeta Isaías, sino que se refería al Mesías que había de venir, y entonces le compartió esto que tú estás leyendo en la Escritura, ya sucedió, Jesús ya vino y murió por nosotros y venció a la muerte y resucitó. Y dice que yendo por el camino vieron un lugar donde había agua, y era tal la convicción y la conversión del funcionario etíope, que dijo, aquí hay agua, ¿y qué impide que yo sea bautizado? O sea, ese etíope, ese alto funcionario, tuvo tal convicción por el Espíritu Santo de que Jesús era el Hijo de Dios y todo lo que su obra redentora, y dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Y es un pasaje tremendo, porque Felipe le dice, si tú crees en tu corazón, entonces se puede hacer. Y dijo él, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y la narración termina diciendo que Felipe mandó parar el carruaje, ambos descendieron del agua y Felipe lo bautizó. Y vemos entonces un alto funcionario siendo evangelizado, conociendo de Jesús y tomando la decisión de bautizarse. Entonces yo veo la determinación y el poder que hay en obedecer lo que Jesús nos enseña para entender por qué en la iglesia pues se extendió a todo el mundo, la iglesia de Cristo. También si leemos el libro de Hechos en el capítulo 2, pues nos habla de cerca de 3,000 personas bautizadas en un solo día, en el día de Pentecostés. Imagínense, más de 3,000, ni siquiera dice 3,000. Esto lo podemos leer en Hechos capítulo 2, del 37 al 41. Y Pedro les compartía con el poder del Espíritu Santo, y Hechos 2:41 dice que entonces los que habían recibido su palabra, lo que estaba predicando Pedro, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y debe haber sido algo impresionante, las multitudes obedeciendo lo que Jesús había enseñado, lo que Jesús había mandado como la gran comisión. Y vemos pues a la gente creyendo y siendo bautizados para ser salvos, como Jesús lo dijo. Y esto es lo que hace crecer a la iglesia, la obediencia y la convicción de la gente en Jesús
y pues también entender el significado tan grande, tan profundo de lo que es el bautismo en agua. Pues el libro de Hechos nos habla de diferentes momentos donde la gente fue evangelizada y pues inmediatamente bautizada, porque pues es un ejemplo importante para los cristianos de hoy en día, para la gente que hoy en día está recibiendo a Jesús, para los quienes ya lo conocemos, entender lo que es ese bautismo en agua, que es un reconocimiento de nuestra muerte y resurrección con Cristo y un testimonio muy importante para pues que todas las demás personas vean y sepan de nuestra fe en Dios. ¿De qué otras personas nos habla el libro de Hechos? Pues que se bautizaron, pues voy a mencionar solo algunas, por motivo de que ya estamos terminando el tiempo de este segmento, pero si leemos el capítulo 8 del libro de los Hechos, capítulo 8 y versículos 12 y 13, nos habla que cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino y el nombre de Cristo Jesús, dice que al escuchar esa predicación, al ser evangelizados, dice, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y aquí ya empieza a suceder algo muy tremendo, porque ya incluye mujeres. Mujeres reconociendo públicamente su fe en Jesús y siguiendo a Jesús. Y pues recordemos cómo pues era y ha sido la cultura, sobre todo en Medio Oriente, pues principalmente es de hombres. Pero aquí el libro de Hechos nos dice que se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y aún Simón, el llamado el mago, que vivía de pues esos demostraciones de sobrenaturales, aún Simón creyó y dice que después de bautizarse seguía a Felipe y que estaba él siendo un mago de lo que vivía, haciendo magia a la gente, ahora estaba atónito, dice, siguiendo a Felipe y ver las señales y los milagros que hacían los discípulos de Jesús. También, y ya lo mencioné en otros temas de este segmento, como Cornelio, este funcionario romano y su familia, cuando creyeron, Cornelio, perdón, y su familia fueron bautizados. Lo podemos ver en el libro de Hechos, también podemos ver a el carcelero que pues cuidaba a Pedro cuando estaba en la cárcel y vino el terremoto y se abrieron las puertas y se espantó el carcelero creyendo que se habían fugado a los presos, pero al darse cuenta de que ahí seguían los presos y Pedro evangelizándolo, dice que el carcelero pues creyó y se bautizó él y su familia. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el libro de los Hechos? Vemos gente decidida a entregar su vida a Jesucristo, a seguirlo y a mostrar a los demás su fe en Jesucristo, a bautizarse para estar con Jesucristo en su muerte y en su resurrección y en hacer lo que Jesucristo nos enseña. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y desde luego hacer lo que Jesucristo hizo, poniéndonos el ejemplo de lo que nos conviene. Entonces, pues fue el tema de hoy, el bautismo de Jesús, pero sobre todo el gran significado que tiene hoy en día para los nuevos creyentes y el gran significado que ha tenido para los creyentes que iniciaron la Iglesia de Cristo y que fueron siempre obedientes a bautizarse. Así es que, pues yo espero que también Dios les haya hablado a ustedes que ya están bautizados o quienes están escuchando esta plática y que no se han bautizado o que tienen ciertas dudas, pues esta palabra es para ti, para que pues Dios te hable a tu corazón lo que tú debes de hacer y que conviene para tu vida. Pues muchas gracias por su tiempo. Ya finalizamos el tema de esta tarde. Los espero la siguiente semana. Hasta luego.